Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche de hoy, existe una posibilidad real de construir un futuro completamente distinto o, digamos, de literalmente tirar a la basura un billete de $100. Así de fuerte. Sí, así de fuerte. Y la realidad es que la inmensa mayoría de las personas optan por caminar sobre ese billete, o sea, lo ignoran y lo dejan tirado en la acera noche tras noche. Es una imagen dolorosa, la verdad. Totalmente. Muy bien, pues vamos a desempacar esto hoy, porque esa imagen mental es de hecho la clave de nuestro análisis profundo de esta sesión. Me parece excelente arrancar por ahí. Porque, a ver, generalmente cuando pensamos en perder dinero o, no sé, recursos importantes, nos imaginamos un evento súper dramático. Claro, tipo una pésima inversión en la bolsa o algo así. Exacto. O chocar el auto, o que se te pierda la billetera. Es algo súper evidente. Se siente el dolor al instante, ¿no? Sí, hay una pérdida que es tangible, medible. Las matemáticas en nuestra cabeza se actualizan de golpe. Se nos sube el estrés al tope y tratamos de corregir el error rápido. Ajá. Pero, cuando hablamos del tiempo, esa claridad matemática de la que hablamos simplemente se desvanece por completo. Y justo ahí es donde entra el territorio fascinante que vamos a explorar hoy, para quienes nos escuchan. Hoy estamos analizando un marco conceptual que sacamos de una transcripción del canal Margin of Mastery. Ujú. Y este material detalla, básicamente, la filosofía de Charlie Munger sobre cómo gestionar nuestro activo más invisible, que es el tiempo. ¿Qué es el más valioso? Sin duda. Y la misión de esta conversación es entender, desde un punto de vista psicológico y biológico, por qué esas horas específicas después del trabajo son, digamos, el campo de batalla definitivo para el crecimiento personal y financiero. Lo fascinante aquí, y creo que es súper importante aclararlo desde ya, es que el objetivo no es fomentar una especie de hiperproductividad tóxica. Uf, sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, no se trata de vivir en un estado donde ni siquiera se puede respirar. El propósito real es comprender una regla inmutable, y es que el tiempo, al igual que el capital financiero en una cuenta de inversión, compone sus retornos. Compone sus retornos. Exactamente. Si no lo gestionamos con una intención clara, la pérdida no es un evento catastrófico de un solo día. No es un choque de auto, es una fuga silenciosa, casi imperceptible, que nos va vaciando a lo largo de décadas. ¡Wow! Una fuga silenciosa. Y para visualizar esa fuga, tenemos que mirar las matemáticas de esto, porque son verdaderamente impactantes. A ver, cuéntanos. Bueno, tomemos un día normal para un profesional promedio de los que nos están escuchando. Se trabaja, digamos, entre 8 y 10 horas, ya contando el trayecto en el tráfico y todo eso. Sí, lo estándar. Luego, el cuerpo necesita dormir entre 7 y 8 horas. Innegociable. Ujú. Si restamos esas obligaciones, nos quedan, presten atención a esto, entre 4 y 6 horas diarias que son puramente discrecionales. 4 o 6 horas. Tiempo absolutamente libre. Y si sumamos eso, estamos hablando de entre 28 y 42 horas a la semana. Es una locura. Es una cifra que realmente requiere que hagamos una pausa y la asimilemos. O sea, 40 horas a la semana es literalmente una semana laboral completa que transcurre en paralelo a nuestra ocupación principal. Una semana laboral paralela. Sí, sí. Y lo mejor de todo es que es sin impuestos, sin interrupciones corporativas, sin el jefe agendando reuniones que pudieron ser un correo. Totalmente. Es un bloque de tiempo totalmente bajo el control de uno mismo. Y por eso me encanta la analogía del billete al inicio de la sesión. Es muy visual. O sea, dejar pasar estas horas simplemente colapsando frente al televisor todos los días equivale a ver ese billete de $100 en el suelo, mirarlo y seguir de largo. Es que si conectamos esto con el panorama general, la acumulación de ese esfuerzo es asombrosa. Imagínate invertir tan solo 90 minutos diarios en desarrollar una habilidad técnica o levantar un negocio propio o simplemente estudiar finanzas. ¿90 minutos nada más? ¿Sí? Eso suma 540 horas al año. ¡Wow! Si lo traducimos a jornadas laborales estándar de 8 horas, son 67 días de trabajo extra a favor de uno mismo. 67 días. Es un trimestre entero de ventaja competitiva cada año. Qué locura verlo así en números. Pero claro, esto nos obliga a plantearnos la gran incógnita aquí. Si la matemática es tan aplastante y el beneficio es tan obvio, ¿por qué resulta tan increíblemente difícil agacharse y recoger ese billete del suelo? Y esa pregunta nos lleva directo al primer gran muro de contención. Porque, a ver, la matemática en un papel se ve divina. Claro.
Pero la realidad de cruzar la puerta de la casa a las 6:30 de la tarde, después de un día terrible en la oficina, es otra historia muy distinta. Completamente distinta. O sea, antes de poder planear qué gran imperio vamos a construir con esas horas extra, hay que resolver un problema monumental, que es la absoluta y total falta de ganas de hacer cualquier cosa. Y el cansancio mental. Aquí es donde el análisis ataca frontalmente lo que podríamos llamar el mito de la motivación. Exacto. En psicología conductual, esto se conoce como el desacoplamiento entre el estado de ánimo y la acción. Desacoplamiento. Sí, y entender esto es vital para quienes nos escuchan. Existe una creencia súper generalizada, como un error de programación en cómo interpretamos nuestro propio comportamiento. Ajá. Y esa creencia nos dicta que el sentimiento tiene que preceder a la acción. O sea que primero me tengo que sentir bien para hacer las cosas. Exactamente. Creemos que primero necesitamos sentirnos motivados, o súper inspirados, o completamente descansados para poder empezar a trabajar en un proyecto complejo. Es la clásica excusa interna, ¿no? Esa voz que dice, hoy no puedo abrir este curso de programación ahorita o empezar a escribir este reporte porque simplemente no lo siento. No tengo la energía en este momento. Todos hemos estado ahí. Pero la evidencia clínica y conductual que se menciona en la fuente demuestra de manera abrumadora que el orden en el que funciona el cerebro es exactamente el inverso. A ver, explícanos eso. La motivación no es la chispa que causa la acción. La acción es el motor que genera la motivación. O sea, es al revés. Totalmente al revés. Lo que ocurre a nivel neurológico es que, al comenzar a ejecutar una tarea, incluso si se hace con una resistencia extrema y sintiendo que te mueres de agotamiento, los circuitos de recompensa del cerebro se ven obligados a encenderse. ¿Ah, sí? Sí, empiezas a liberar dopamina en anticipación al progreso que estás logrando, aunque sea pequeñito. Para ilustrar esto, podemos tomar prestado un concepto de la química básica, que es la energía de activación. Ah, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si lo pensamos bien, esta energía de activación es como intentar empujar un auto que se quedó botado en medio de la calle. Es un gran ejemplo. O sea, el esfuerzo monumental, ese momento donde sientes que los músculos de las piernas te van a explotar y el auto nomás no cede, es solo para sacarlo de la inercia absoluta. Exacto. Para moverlo los primeros 5 centímetros, digamos. Sí, sí. Pero una vez que las ruedas empiezan a girar un poquito, la física cambia por completo. El auto rueda mucho más fácil y casi que lo puedes ir empujando caminando a un ritmo súper normal. Es una metáfora mecánicamente perfecta para esto. El obstáculo real no es el trabajo en sí, o sea, no es programar la aplicación o escribir el libro. Es superar ese umbral inicial de inercia. Claro. La persona que llega agotada de la oficina y se deja caer en la sala, no es que haya perdido su capacidad intelectual o que de repente no sepa hacer las cosas. No se le olvidó cómo trabajar. Exacto. Simplemente su nivel de energía en ese instante específico está por debajo del umbral de activación necesario para iniciar una tarea compleja. Pero, a ver, aquí tengo que hacer un apunte crítico. Y me voy a poner en el lugar de la gente que nos está escuchando. Adelante. Porque entiendo la ciencia detrás de esto. Entiendo el bucle de la dopamina y suena muy lógico. Pero seamos completamente realistas. ¿Acaso no es profundamente agotador tener que empujar ese auto averiado todas las benditas noches? O sea, depender de la fuerza de voluntad cuando el cerebro ya está frito, a mí me suena a una batalla campal diaria. Tarde o temprano la disciplina simplemente se te quiebra. Y esa es una objeción fundamental. Es súper válida. Y la respuesta que da este marco es que depender de la fuerza de voluntad es efectivamente una estrategia perdedora. Ok, menos mal. Sí, la solución no es intentar invocar energía de la nada a base de pura terquedad o gritarse frente al espejo. La clave metodológica aquí es reducir drásticamente la barrera de entrada. Reducir la barrera. Sí, piensa que tu cerebro fatigado es un negociador brillante. Siempre va a encontrar una excusa súper lógica para posponer el esfuerzo. Para ganarle a ese negociador, tu compromiso inicial debe ser minúsculo. O sea, hacerlo tan absurdamente fácil que le sea imposible a mi cerebro decir que no. Precisamente. Si el proyecto es escribir un libro, la meta de la noche no puede ser escribir un capítulo de 3000 palabras. Pues no, te abrumas. Claro, la meta debe ser, literalmente, abrir la computadora y escribir una sola oración. Nada más. Una sola oración. Una sola. Si el objetivo es ponerse en forma,
El compromiso no es una sesión intensa de pesas de 90 minutos. Es simplemente ponerte la ropa deportiva y amarrarte los zapatos. Lo que esto logra a nivel biológico es sortear la alarma de fatiga del cerebro. Claro, porque el cerebro no se asusta si solo le pides que escriba una oración. No es como, bueno, una oración sí la podemos hacer. Y una vez que se escribe esa oración, el auto ya está rodando. Se libera esa pequeña dosis de dopamina de la que hablábamos. Y de repente, escribir la segunda oración requiere mucha menos energía de activación. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, y esto es lo mejor, hay un efecto secundario aún más poderoso a largo plazo. Al tomar esta acción minúscula, día tras día, se empieza a acumular algo llamado evidencia conductual en el propio sistema nervioso. A ver, pausa ahí. ¿A qué nos referimos exactamente con evidencia conductual, pero a nivel físico? Hablamos de neuroplasticidad. ¿Ok? Cada vez que repetimos el proceso de vencer la inercia, a pesar de estar súper cansados, el cerebro recubre esas vías neuronales específicas con una sustancia que se llama mielina. Mielina. Sí, y esta sustancia hace que las señales eléctricas viajen más rápido por el cerebro. Físicamente, tu cerebro se vuelve más eficiente para iniciar tareas difíciles. ¡Wow! El cerebro literal muta. Le demostramos empíricamente a nuestra propia mente que somos el tipo de persona que hace el trabajo sin importar el estado de ánimo. Y con los meses, esa negociación interna agotadora de la que hablabas desaparece casi por completo. La disciplina se vuelve un reflejo automático. Construir evidencia conductual, hasta cambiar la estructura física de nuestras decisiones. Es, honestamente, brillante. Es un cambio de juego. Ahora, digamos que ya logramos empujar el auto. Ya logramos encender el motor de la acción y la inercia ahora sí está de nuestro lado. Bien. Inmediatamente surge un nuevo problema, que es hacia dónde dirigimos ese vehículo. Y aquí es donde este análisis da un paso más allá y propone que tratemos el tiempo con la misma frialdad analítica con la que, digamos, un fondo de inversión trata el dinero. Esta transición conceptual es donde realmente se separa la teoría de la práctica en la vida real. Sí. En el mundo de las finanzas, cualquier experto en asignación de capital divide los recursos en categorías innegociables. Esto para medir el riesgo y el retorno. Si aplicamos este rigor a nuestras horas nocturnas, el tiempo se divide en 3 grandes cubetas. ¿3 cubetas de tiempo? Así es. La primera es el mantenimiento. Aquí entran todas las tareas logísticas de la vida cotidiana. Lo aburrido, básicamente. Exacto. Limpiar la casa, ir al supermercado, pagar las facturas o estar respondiendo esos correos atrasados. Ajá. La segunda cubeta es el consumo. Este es el tiempo dedicado al ocio, a ver series, la vida social, relajarse un rato. Lo divertido. Sí. Y la tercera, que es la más escasa, es la reinversión. Es el tiempo asignado a desarrollar habilidades para el futuro, construir patrimonio o incluso mejorar la salud a largo plazo. Y el diagnóstico que surge en el material al dividir el tiempo así es bastante brutal, ¿no? Muy crudo. Porque para la inmensa mayoría de la gente, el mantenimiento actúa como un parásito gigantesco. Literalmente devora la noche entera. Se la come completa. Sí. Uno se la pasa ordenando, cocinando, lavando platos, y cuando por fin terminas, volteas a ver el reloj y ya no queda absolutamente nada de energía para la reinversión en tu futuro. Nada de nada. Es más, a veces ni siquiera queda energía para un consumo que realmente disfrutes. Terminamos simplemente mirando el techo de puro agotamiento. Totalmente de acuerdo. Y el análisis se detiene en detalles muy cotidianos para ilustrar esta fuga de tiempo. A ver, danos un ejemplo. Tomemos el acto de preparar la cena todas las noches. Uf, la pesadilla de muchos. No se trata solo de los 45 minutos que pasas frente a la estufa. Es la fricción mental de decidir qué comer, revisar qué ingredientes te faltan, el proceso de cocinar y luego limpiar todo el desastre en la cocina. Claro, lavar los sartenes es lo peor. Esa logística diaria suma fácilmente 4 horas perdidas a la semana. ¿4 horas? La alternativa estructurada que se plantea es cocinar por lotes, lo que llaman batch cooking, invirtiendo un par de horas el domingo por la tarde. Solo ese pequeño cambio logístico te recupera casi 200 horas anuales. ¡Wow! 200 horas. Son 200 horas que se extraen directamente de la cubeta de mantenimiento y quedan libres, disponibles para tu reinversión. 200 horas extra al año simplemente por consolidar la preparación de la comida. Es muy impactante cuando lo ves en números reales. Y se pone mejor. A ver. Luego el concepto se vuelve aún más financiero con lo que llaman la matemática de la delegación.
Ok, me intriga. Imagina que logras calcular que una hora de tu trabajo enfocado en el futuro, digamos, programando una app o diseñando tu plan de ventas, tiene un valor potencial de unos $50. Ajá, pongamos ese número. Y le pagas a alguien $25 por hora para que se encargue de la limpieza profunda de tu casa. Matemáticamente, estás obteniendo un retorno de inversión del 100%. O sea, estás ganando al delegar. Es un cálculo de apalancamiento puro. Cualquier empresario exitoso entiende esto a la perfección. Se trata de comprar tiempo de bajo costo para invertirlo en actividades de altísimo rendimiento. Me encanta, pero a ver, aquí me voy a detener y voy a hacer un poquito de abogada del diablo. Me parece perfecto. Porque al escuchar todo esto, surge una sensación un tanto extraña. Aplicar una, digamos, sistematización despiadada a la vida personal, andar midiendo el valor en dólares de cada hora, delegar las tareas del hogar. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra humanidad? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿acaso no podemos simplemente existir, relajarnos, tirarnos a ver una película sin sentir que estamos cometiendo un crimen financiero contra nosotros mismos? Suena un poquito a que nos estamos convirtiendo en máquinas sin derecho a descansar. Esa es una preocupación inmensamente válida. Y la verdad es que es una de las grandes trampas de la cultura tóxica de la productividad de la que hablábamos al principio. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general, el modelo de Munger no sugiere en ningún momento eliminar el ocio. Ah, qué alivio. Para nada. De hecho, establece que el consumo, la diversión, pasar el tiempo con la familia, el descanso mental, no es un desperdicio en absoluto. Es una asignación de capital totalmente legítima, estratégica y biológicamente necesaria. Ok. No descansar es, desde un punto de vista puramente analítico, una pésima gestión de tus recursos. Eso te conduce directamente al agotamiento del sistema y destruye tu capacidad de producir en el futuro. Ok, entonces no tenemos que sentir culpa por ver un maratón de una buena serie el fin de semana. Exacto. Cero culpa en el ocio. Pero, y aquí viene el matiz crítico, la diferencia clave es entre hacerlo por diseño o por accidente. A ver, explícame eso de accidente. El error monumental no es divertirse. El error es que la diversión y el descanso ocurran por defecto. O sea, sin planearlo. Ajá. Llegar a casa sin un plan y dejarte absorber por el teléfono, deslizando la pantalla en redes sociales durante 3 horas mientras se te enfría la cena. Eso no es un descanso intencional ni es reparador. Es tiempo que tu entorno simplemente te ha robado. Qué fuerte suena eso, que el entorno te roba el tiempo. El consumo de nuestro tiempo debe ser tan deliberado y planificado como nuestra reinversión. Si tomas la decisión de ver una película, pues te sientas, apagas el teléfono y disfrutas la película al máximo. Y mencionar justo que el entorno nos roba el tiempo crea un puente perfecto hacia el siguiente gran obstáculo del que habla el material. ¿Cuál sería? Supongamos que ya tenemos nuestro presupuesto de tiempo perfectamente equilibrado, ¿no? Sabemos exactamente qué horas son para aprender y qué horas son para descansar intencionalmente. Todo muy bonito en la agenda. Sí, sin embargo, ¿por qué pasa que, a nivel biológico, esos planes magistrales se desintegran en el milisegundo exacto en que cruzamos la puerta de la sala de nuestra casa? Esa es una de las mejores partes del análisis, porque te plantea una pregunta importante sobre nuestra verdadera naturaleza psicológica. Ajá. A nosotros los humanos nos encanta aferrarnos a la idea romántica de que somos seres impulsados únicamente por la razón y por una fuerza de voluntad suprema. Que tenemos el control total. Exacto. Pero la realidad, y esto está respaldado por décadas de estudios sobre condicionamiento, es que nuestro comportamiento está profundamente moldeado y a veces directamente dictado por nuestro entorno físico. Mira, yo siempre bromeo con que el sofá de mi casa tiene su propia fuerza gravitacional, pero parece que es científicamente cierto, ¿no? Es muy cierto, no es broma. Tiene lo que en psicología se llama una firma conductual. Es tipo un hoyo negro de intenciones. Me encanta esa descripción. Sí, la idea en tu cabeza es, me voy a sentar solo 5 minutitos para responder un mensaje, pero tu cerebro asocia ese mueble específico con la inactividad total. Sí, apaga los motores. Y cuando parpadeamos, ya pasaron 2 horas y todas las grandes metas de la noche desaparecieron por completo. Y entender la neurobiología de esto, sinceramente, es muy liberador para la gente. Porque significa que cuando el sofá nos atrapa, no estamos sufriendo una falta de carácter moral o un fracaso de disciplina. No somos unos flojos, vaya. No, simplemente estamos experimentando una cascada química que fue provocada por señales ambientales. El cerebro, para ahorrar energía, asocia lugares con acciones específicas. Ok. La cama es igual a sueño,
el escritorio de la oficina es igual a estrés y el sofá es igual a apagado general. Al entrar en ese entorno, tu cerebro simplemente ejecuta el programa automático que hemos estado codificando durante años. Tiene sentido. Esperar que la pura intención del momento cancele meses o años de condicionamiento neurológico es una batalla que ya está perdida. Entonces, la conclusión aquí es que el secreto no es pararse frente al espejo en las mañanas a gritarse afirmaciones positivas para tener más disciplina en la noche. No va a funcionar. El secreto es cambiar la arquitectura de tu entorno para que esa disciplina pesada ya ni siquiera sea necesaria. Hacer que lo correcto sea el camino de menor resistencia. Precisamente. Si el entorno dicta el comportamiento, entonces modifiquemos el entorno. Las soluciones prácticas que propone la fuente son brillantes porque buscan tener una fricción cercana a cero. Danos un par de esas soluciones. Por ejemplo, si tienes una tarea crucial de reinversión que hacer después de salir de la oficina, la regla inquebrantable debe ser: no vayas a tu casa primero. Ah, claro, evitar la trampa. Exacto. Tienes que desviar tu ruta hacia una cafetería o una biblioteca pública o algún espacio de trabajo compartido durante unos 90 minutos. La clave es ejecutar esa acción de alto valor en un entorno neutral antes de exponerte al campo de fuerza del sofá. Oye, y para quienes trabajan desde casa, haciendo home office, porque ellos o ellas inevitablemente ya están ahí, o si de plano tienes que volver de inmediato por alguna razón. Para ellos, la regla de oro que se menciona es aplicar una especie de bisturí espacial en su propia casa. ¿Bisturí espacial? Sí, o sea, nunca, pero bajo ninguna circunstancia, trabajar en el mismo lugar donde se descansa, ni descansar donde se trabaja. Hay que separar las zonas drásticamente. Como crear fronteras invisibles. Exactamente. Y mira, otro ejemplo. Si el objetivo es ir al gimnasio, dejas la bolsa deportiva ya empacada y puesta junto a la puerta principal desde la noche anterior. Para tropezarte con ella casi. Sí, porque esa señal visual interrumpe tu patrón habitual de llegar y tirarte, y activa la respuesta motora de tu cuerpo antes de que tu mente consciente tenga siquiera el tiempo de empezar a buscar excusas. Básicamente es estructurar nuestras opciones físicas en el mundo real para que la inercia trabaje a nuestro favor y no en contra. Ese es el resumen perfecto. Ahora bien, hay que decir algo importante, ¿Qué pasó? pero que cambia por completo las reglas de este juego de las noches. ¿Cuál variable? Es la constatación científica de que no todas las horas de nuestro día tienen el mismo valor intrínseco. El valor fluctuante del tiempo. Este es mi concepto favorito, porque aquí es donde el paradigma realmente se invierte de cabeza. Sí que lo hace. Porque resulta que paradójicamente, una de las tácticas más efectivas para dejar de desperdiciar la capacidad productiva de las noches es, irónicamente, trasladar la presión más fuerte hacia las mañanas. Así es. Y la justificación profunda de esto radica en un fenómeno neurológico muy estudiado que se llama fatiga de decisión. Fatiga de decisión. Sí. Tenemos en el cerebro la corteza prefrontal, ¿no?, que funciona básicamente como el director ejecutivo de nuestra mente. Es la parte que se encarga de la lógica, de la creatividad, del autocontrol. La que toma las decisiones difíciles. Ajá. Y esta corteza consume una cantidad masiva de energía metabólica. Después de un día de 8 o 10 horas en el trabajo resolviendo crisis, interactuando con clientes o colegas y procesando información sin parar, esa corteza prefrontal está físicamente vaciada. Ya no da para más. Su capacidad para generar pensamiento original o complejo está en el punto más bajo de todo el ciclo diario. O sea, para ponerlo en palabras sencillas, la mente es literalmente una batería que se va drenando hora con hora. Literalmente. Al llegar a las 8 de la noche, estamos operando en el equivalente al modo de ahorro de energía de un celular al que le queda el 2%. Es la mejor forma de ver. Entonces, exigirle a esa batería, que ya está casi vacía, que haga trabajo profundo, no sé, como escribir código complejo o diseñar una estrategia financiera desde cero, pues es andar remando contra la corriente de nuestra propia biología. Totalmente ineficiente. Por eso, en el material se introduce el concepto del capital cognitivo premium. ¿Capital cognitivo premium? Sí, el cual se encuentra, para la gran mayoría de nosotros, en las mañanas. Ok. Específicamente en esas 1 o 2 horas antes de que el mundo exterior despierte y empiece a bombardearnos con notificaciones y demandas urgentes. Ese silencio de la mañana. Exacto. En ese espacio de tiempo, el cerebro ya limpió sus toxinas metabólicas durante la noche. El juicio está súper agudo y no hay interrupciones. A nivel que producción pura y dura, 30 minutos de trabajo hiperenfocado en este estado premium matutino pueden superar sin ningún problema la producción de 2 horas completas de esfuerzo forzado y súper frustrante a las 9 de la noche. ¿Sabes que me gusta visualizar esto usando una analogía del mundo de la joyería? A ver.
Siento que las mañanas, con toda esa claridad mental de la que hablas, están diseñadas para hacer el trabajo de precisión. Digamos, como tallar un diamante. Me gusta. Requiere un pulso súper firme, un enfoque absoluto y cero distracciones. Porque si fallas, arruinas la pieza. Claro. En cambio, las noches, cuando ya estamos cognitivamente muy agotados, deberíamos reservarlas para lo que yo llamo el trabajo de ensamblaje. Tareas mecánicas. Exacto. Tareas mecánicas o administrativas. Cosas como organizar tu agenda del día siguiente, leer artículos ligeros que no requieran análisis profundo, dejar las mochilas empacadas o simplemente responder correos rutinarios. Tareas que no necesiten la máxima potencia de nuestro procesador central. Es una excelente división táctica del esfuerzo, muy bien pensado. Y fíjate que sobre este punto del horario matutino vale la pena hacer una aclaración crucial que menciona la fuente. Sí, por favor, porque no todos somos personas de mañanas. Exactamente. Optimizar la mañana no significa entrar en este culto moderno de tener que despertarse rígidamente a las 5 de la mañana a tomar agua con hielo si tu cuerpo no está diseñado para ello. Gracias por decir eso. Sí, se trata de respetar la cronobiología individual de cada quien. Algunas personas efectivamente alcanzan su pico cognitivo a las 6 de la mañana, pero otras lo alcanzan a las 8 o a las 9. Claro. Lo verdaderamente fundamental aquí es auditar nuestro propio reloj interno. Identificar esa ventana personal de máximo rendimiento neurológico y una vez que la encuentras, protegerla ferozmente para tus tareas de mayor reinversión. Proteger nuestro capital premium. Sí. Pero bueno, claro, aquí viene un choque de realidad. A ver. Podemos tener el plan maestro más elegante del universo. Podemos entender a la perfección la energía de activación, saber asignar nuestro capital de tiempo en las 3 cubetas, rediseñar nuestro entorno para esquivar el sofá como campeones y optimizar nuestras horas de precisión. Todo perfecto, en teoría. Sí, pero todo esto que acabamos de hablar colapsa de una manera verdaderamente espectacular y casi inmediata si el hardware físico en el que intentamos ejecutar este nuevo sistema operativo está al borde de la destrucción. Y eso nos obliga, nos exige, a hablar del cuerpo humano. Exactamente. El sistema operativo biológico. Y este punto en el análisis se aborda con una crudeza muy necesaria. Porque en las discusiones tradicionales que vemos sobre el éxito o la gestión del tiempo, a menudo se trata la salud física, hablo del sueño profundo, la hidratación adecuada, la nutrición básica, como si fuera un estilo de vida puramente opcional. Sí, como si fuera algo extra. Como un lujo del que nos ocuparemos, no sé, cuando ya hayamos alcanzado todas nuestras metas financieras. Literalmente como si cuidar el cuerpo fuera un pasatiempo de vanidad para personas que tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Exactamente, y es un error garrafal. Los datos clínicos que se exponen no dejan lugar a dudas. La salud física no es un lujo, es el prerequisito mecánico absoluto para poder competir de manera competente en la actual economía del conocimiento. Es la base de todo. Sí. Y las métricas específicas sobre la privación del sueño son alarmantes para quienes nos escuchan. Reducir tu descanso a 5 o 6 horas por noche, en lugar de las 7 a 9 horas que el cerebro exige fisiológicamente para hacer sus procesos de limpieza a través del sistema linfático, eso desploma tu rendimiento cognitivo. ¿Qué tanto lo desploma? A nivel de tiempos de reacción y capacidad analítica, dormir 6 horas continuas o menos nos pone en un estado mental y físico que es funcionalmente equivalente al de la intoxicación etílica legal. ¡Wow! O sea, traducido al mundo real, intentar aprender un idioma nuevo, estructurar tu negocio propio o tomar decisiones súper importantes sobre dónde invertir tus ahorros, habiendo dormido apenas 5 horas, es funcionalmente idéntico a intentar hacerlo después de haberte tomado varias copas de alcohol. Es exactamente lo mismo para el cerebro. Y a ver, nadie en su sano juicio le confiaría los ahorros de su vida a un analista financiero que llega evidentemente ebrio a la oficina. Por supuesto que no. Pero resulta que hemos normalizado socialmente el vivir y trabajar en un estado de privación de sueño crónica, celebrándolo como si fuera algo heroico. Y lo verdaderamente insidioso de esta privación de sueño, el peligro real, no es solo el bajo rendimiento evidente. Es cómo esto engaña a tu propia mente. ¿Cómo así? Cuando el cerebro está crónicamente agotado, el mecanismo interno que evalúa nuestro propio desempeño, que también está ubicado en la corteza prefrontal, es una de las primeras cosas que simplemente se apaga y deja de funcionar. Uy. Esto significa que perdemos la capacidad de notar nuestro propio deterioro. Sentimos que estamos operando con total y absoluta normalidad. Creemos que nuestras decisiones siguen siendo brillantes y que nuestra lógica es súper impecable.
Pero la realidad es que el sensor que debería advertirnos de los errores, la alarma del tablero, está desconectada por la falta de descanso. Eso es genuinamente aterrador. O sea, no solo estamos operando a la mitad de nuestra capacidad, sino que nuestra propia biología nos convence de que somos unos genios productivos y que todo va súper bien. ¿Es una trampa invisible? Y a esto supongo que hay que sumar variables como la hidratación y el movimiento físico, ¿verdad? Sí, definitivamente. Una deshidratación leve, de apenas un 2%, degrada de forma medible la retención de memoria a corto plazo. ¿Con solo un 2%? Sí. Y el tema del ejercicio hay que aclararlo. No tiene nada que ver con la estética muscular aquí. Tiene que ver con oxigenar el cerebro de manera eficiente para poder mantener la función ejecutiva y, muy importante, la estabilidad emocional frente al estrés brutal de todos los días. Por eso la conclusión del análisis en este aspecto es pura matemática. Ajá. Si ponemos a competir a dos personas por el máximo aprovechamiento de sus noches y una está durmiendo 8 horas completas y está bien hidratada, mientras que la otra persona intenta sobrevivir empujando a base de litros de café y 5 horas de sueño irregular, No hay competencia. el retorno por cada hora invertida de la primera persona será exponencialmente mayor. Cuidar el hardware físico no es un consejo suave o cursi de bienestar, es el parámetro operativo innegociable sin el cual toda esta estrategia magistral de gestión del tiempo se vuelve totalmente inútil. Completamente inútil, se cae a pedazos. Absolutamente. Y bueno, con esto la verdad es que hemos armado una estructura formidable. Si me permites, voy a repasar rápidamente cómo encajan las piezas para quienes nos escuchan. Claro. Primero, dejamos de esperar a que nos caiga la motivación del cielo y usamos compromisos minúsculos para vencer esa inercia inicial. Bien. Luego, auditamos nuestro tiempo, separando la trampa de mantenimiento del tiempo, de reinversión y del descanso verdaderamente intencional. Modificamos nuestra arquitectura física, tipo no ir a casa primero, para que el entorno trabaje a nuestro favor. Trasladamos ese trabajo de precisión mental a la frescura de nuestras mañanas premium. Y finalmente, aseguramos que nuestro hardware biológico recibe el sueño y el cuidado que de verdad necesita para funcionar. Es un sistema poderoso. Parece que el sistema está blindado y listo para cambiar vidas, de verdad. Sin embargo, y perdóname que te interrumpa justo aquí, Dime. no podemos cerrar este análisis profundo sin revelar la pieza maestra que sostiene toda esta filosofía, porque falta un ingrediente. ¿Falta algo? Falta algo. Y la advertencia de la fuente original es muy, muy clara. Si se implementa todo el sistema de eficiencia, de rutinas y entornos optimizados que acabamos de describir, pero se ignora este último paso, el único resultado será crear una forma muchísimo más sofisticada y organizada de perder el tiempo. Oye, a ver, ¿cómo es posible eso? Tenemos la máquina perfectamente calibrada, aceitada, y aún así nos falta el núcleo. El concepto definitivo, el que cierra todo esto es definir el destino. Definir el destino. Sí, el mayor desperdicio de potencial humano que se observa hoy en día, en personas altamente capaces y muy ambiciosas, no es que pasen sus horas viendo televisión. Ese no es el problema real. Ah, ¿no? El verdadero drama es que inviertan su valioso tiempo en lo que se denomina actividad no dirigida. ¿Actividad no dirigida? Son estas personas que ves que siempre están ocupadas. Siempre. Leen innumerables artículos, prueban absolutamente cada nueva aplicación de productividad que sale al mercado, organizan agendas súper complejas por colores, pero carecen de un propósito singular, profundo y definido. Ah, ya entiendo. Es la eterna trampa de confundir el simple hecho de estar ocupado con ser verdaderamente productivo. Exacto. Se me ocurre la metáfora de tener un automóvil de Fórmula 1 de última generación. Tienes el tanque lleno del mejor combustible premium, a un piloto de élite al volante, pero decides usarlo para dar vueltas en círculos a toda velocidad adentro de un estacionamiento cerrado, en lugar de llevarlo a una pista abierta que tenga una línea de meta. Esa es la imagen perfecta de lo que pasa. El interés compuesto del tiempo, que es la premisa central de todo este marco de Munger, requiere invariablemente una dirección sostenida a lo largo de los años para poder acumularse y generar retornos masivos. Claro, el interés no crece si lo mueves de cuenta todos los días. Así es. No basta con sentarse por la noche a abrir la computadora y decir, vagamente quiero mejorar, o, quiero aprender algo nuevo hoy.
El cerebro necesita coordenadas súper exactas. ¿Cómo qué tipo de coordenadas? Cosas como qué habilidad técnica muy específica estoy construyendo hoy, qué problema doloroso para un cliente potencial estoy intentando resolver con este diseño de mi nuevo negocio, hacia qué tesis de inversión particular estoy dirigiendo esta hora de lectura de hoy. Tienes que saber hacia dónde remas. Cada bloque de reinversión exige un destino final nítido. Si no se define qué se está construyendo con total precisión, todo este hermoso sistema de eficiencia del que hablamos se convierte en un simple cascarón vacío. Definir el destino. Ese es el ancla real de todo. Es lo que verdaderamente le da un sentido a empujar el auto en esos primeros 5 centímetros de inercia de los que hablábamos. Y es lo que justifica tener la fuerza para pagar la serie de televisión a tiempo para proteger ese valioso capital cognitivo de tu mañana siguiente. No hay atajos para eso. Y bueno, para cerrar nuestra sesión de hoy, queremos dejar una idea flotando. Algo un poco profundo para que la gente lo pueda procesar a lo largo del resto de su día. Me parece una excelente forma de cerrar. Al principio hablábamos de que ignorar el potencial de estas horas nocturnas es como pasar caminando junto a un billete de $100 tirado en la acera y decidir libremente no recogerlo. Imaginemos por un solo instante que un auditor externo, uno que fuera completamente invisible, totalmente objetivo y además implacable. Imaginemos que hubiera estado documentando meticulosamente cada una de las acciones que tomamos entre las 6 y las 10 de la noche durante nuestros últimos 30 días. ¡Qué nervios! Analizando exactamente qué hicimos, en qué pantallas pusimos nuestra atención, qué tipo de información consumimos y, sobre todo, qué logramos crear en ese espacio. El registro puro de los hechos. Basándose única y exclusivamente en esas acciones físicas que están registradas en su bitácora. Sin escuchar nuestras justificaciones, sin importarle lo cansados que estábamos después de trabajar, ni las excelentes intenciones que teníamos en la cabeza. ¿Cuál diría ese auditor que es el destino final que estamos construyendo con nuestras vidas al día de hoy? Al revisar ese reporte detallado, el auditor concluiría que nos estamos agachando para recoger ese billete de $100 todas las noches, ¿o concluiría que simplemente estamos caminando de largo de forma automática hacia la mediocridad? Es una pregunta muy confrontativa. Y por eso dejamos esa pregunta abierta, para reflexionarla en el silencio de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.